Ok, bueno, vamos a comenzar la clase correspondiente al día de hoy. Esta es la tercera clase de inmunología. Corresponde nuevamente al sistema inmune adaptativo. La semana pasada hablamos de inmunidad celular, que correspondía al linfocito T, y esta semana vamos a hablar de inmunidad humoral, refiriéndonos al papel del linfocito B. Bien. Esto es el esquema que vamos a trabajar en esta clase. Vamos a hablar sobre la ontogenia y la maduración del linfocito B. Vamos a hablar de las subpoblaciones y cómo ocurre la activación de estas células. Les comento que esta clase que vamos a ver, que corresponde al sistema inmune adaptativo humoral, va a estar dividida en dos secciones. Esta clase de hoy y la clase de la semana siguiente, en donde vamos a hablar de inmunoglobulinas, anticuerpos, y también vamos a hablar de una innovación, que son los anticuerpos monoclonales. Bien, cuando el individuo está inútero, quien se encarga de favorecer la maduración y donde se desarrolla el linfocito B va a ser en el hígado fetal, como lo vemos en esta lámina, hasta que se convierte en célula madura. Pero una vez que ya salimos del útero, que ya estamos en el ambiente exterior, entonces esa activación, esa maduración del linfocito B va a ocurrir en la médula ósea. Vamos a ir viendo en detalle cuáles son los pasos que derivan a esto. Fíjense, aquí tenemos a la célula madre pluripotencial, diferenciándose para varios subtipos, que es la célula pro-B, la célula pre-B, luego la célula B inmadura, luego la célula B madura. Después vemos una subdivisión de expresión de inmunoglobulina, en este caso inmunoglobulina M, pero después vemos que esa inmunoglobulina puede cambiar o hacer switch, lo que se llama cambio de isotipo, hacia inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E. A su vez, esta célula es capaz de diferenciarse en otra célula efectora más específica, que es la célula plasmática. Importante porque la célula plasmática es la que va a ser la productora de los anticuerpos, es decir, es la célula efectora de los linfocitos B. Aquí vemos una lámina nueva y si se fijan, en la parte de abajo vemos que hay unas siglas, unas letras que significan DJH, BH, DJH. Esto significa a la edición que está teniendo el receptor de esa célula que va pasando por diferentes estadios evolutivos hasta llegar a un reordenamiento de esos genes que le da origen a un receptor, que es el receptor de las células B, que es único para esa célula, es decir, el receptor de cada célula B es diferente, reconoce un antígeno diferente. Esta célula B, como les dije, puede migrar hacia una célula de memoria de esta misma estirpe de célula B o puede diferenciarse a célula plasmática, en donde también vamos a tener células plasmáticas que pueden ser efectoras y células de memoria. Fíjense que estas células también tienen otra particularidad y es la manera en cómo permitimos diferenciarlas desde el punto de vista fenotípico. Y es, por ejemplo, cuando tenemos un linfoma, vamos a ver que en el reporte o en el inmunofenotipaje que nos mandan de este linfoma, mandan una gran cantidad de receptores, y esos receptores lo que nos está dando es el nombre de esa célula. Así podemos tener de la célula pro-B temprana, pro-B tardía, pre-B grande, pre-B pequeña, la célula B madura o la célula B madura. Por supuesto, de peor pronóstico en el caso del linfoma, mientras más inmadura sea la célula. Pero todos estos receptores son bien importantes porque son marcadores de membrana. También es muy importante saber que estas células se encuentran en contacto con las células estromales, o sea, los linfocitos B se encuentran en contacto con las células estromales que están en la médula ósea. Y estas células de la médula ósea no solamente son un receptáculo o sostén para ellas, sino que también las ayudan en su estimulación. Es decir, que tienen receptores de adhesión, receptores específicos para esa célula B, que van a favorecer que aparezca en el receptor como receptor en la superficie de la membrana, receptor, por ejemplo, para interleuquina 7, y a su vez la célula del estroma produce interleuquina 7, que es una interleuquina que va a ayudar a la maduración de esa célula B hacia una célula pre-B y luego después hacia una célula B inmadura, como lo vemos aquí, ¿ven? El contacto con la célula del estroma de la médula ósea favorece la expresión de ese receptor de interleuquina 7 y además ella produce con una función paracrina
esa interleuquina 7 para que haga efecto sobre esa célula B y ayudarla en su proceso de maduración. Otro aspecto importante es resaltar la forma que tiene el receptor de la célula B. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando del receptor del linfocito T o TCR. Aquí el receptor del linfocito B es el BCR. Se expresa desde estadios pre-B de esta célula y esta tiene una cadena MIO y una cadena subrogada. Esta cadena subrogada, esta que está aquí es la cadena MIO. La cadena subrogada es una cadena que la podemos ver aquí al ladito, es la B pre-B y la delta 5. Como ven, tiene unas moléculas acopladas alrededor que son cadenas alfa y beta que ayudan en la transducción de la señal cascada abajo intracelular. Ahora, como ustedes ven, ese receptor tiene la forma exacta a una inmunoglobulina, cualquier inmunoglobulina, o sea, a un monómero de inmunoglobulina, como lo vemos, con su cadena pesada y sus cadenas livianas. También es importante saber que estas células, mientras están en estos estadios madurativos, antes de pasar a un linfocito B maduro, la célula va a tener diferente expresión de células, de receptores y también diferente acción. Una de las acciones más importantes es que fíjense que en estos primeros estadios, todos los cambios que ocurren en la célula, hasta que él va a hacer la transición de inmaduro a maduro, son con antígenos propios. Solo con antígenos propios. Pero una vez que el linfocito ya es maduro, puede tener contacto con antígenos propios y con antígenos foráneos. Sin problema, porque ya en este punto hemos probado que el linfocito B no reconoce antígenos propios como no propios. Es decir, que ya pasó lo que habíamos hablado en la clase pasada de la tolerancia. Fíjense, para entrar en ese tema de la tolerancia, aquí vemos un linfocito B que tiene señales débiles de SBCR ante antígenos propios. Entonces, cuando eso ocurre, las señales a estímulos propios o antígenos propios son débiles, se va a expresar mayormente en la membrana este receptor de BAF, que es un receptor que va a actuar a través de esta molécula BAF, va a actuar en él y va a estimular la sobrevida y la maduración de la célula. Es decir, que ya está lista para salir a la circulación y mantenerse en los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos. Aquí lo vemos. Hablando un poco de ese mecanismo de tolerancia central, vemos entonces la célula pro-B, luego pasa a la célula pre-B. Esa célula pre-B, si falla en expresar al prereceptor, entonces ella va a ir para una anergia, va a ir para muerte celular, una apoptosis. Si una vez que ella tiene que expresar el receptor, no expresa el receptor como es, también va a ir para muerte celular. Si ella expresa perfectamente el receptor que tiene que expresar, entonces ella está lista. ¿Está lista para qué? Para saber si es capaz de reconocer o no antígenos propios. Si ella reconoce débilmente esos antígenos propios o no los reconoce, entonces pasa a una selección positiva. Es decir, esa célula es escogida para mantenerse en el arsenal del cuerpo. Si hay un reconocimiento fuerte a los antígenos propios, entonces esa célula va para una selección negativa. Es decir, que no se desarrolla. Si vamos un poquito más al detalle, entonces en esa tolerancia central, si la señal es alta, es decir, contra antígenos propios, esa célula se convierte en una célula autorreactiva, que tiene que ir para una delección clonal, es decir, tiene que morir, tiene que ir para apoptosis. Eso es lo que se llama selección negativa, es eliminada. Pero existe un mecanismo que tiene la célula B, que no tiene la célula T que habíamos visto la semana pasada, que es lo que se llama reedición del receptor. Esa reedición del receptor lo que hace es que el receptor de la célula B va a cambiar en algunos puntos para evitar de que ese reconocimiento al antígeno propio esté ocurriendo. Y eso es, en cierto modo, para tratar de no crear otro receptor nuevo, otra célula con otro receptor nuevo, sino que es un fenómeno que ocurre al azar para tratar de ver si en ese cambio que ocurre al azar podemos tener una ganancia inmunológica y no perder a esa célula que está expresando ese receptor específico. Si no hay señal o la señal es baja, las células, si no hay señal, pues ella va a vivir, tiene una sobrevida sin problema. Pero si la señal es baja, entonces ella va para lo que se llama una energía clonal, es decir, que va para una muerte celular finalmente porque ocurre como una inactivación.
A nivel de la tolerancia periférica, es decir, imagínense que esa célula salió de la médula ósea, va a la circulación, va a los órganos linfoides secundarios y aún allí también puede ocurrir que la célula todavía tenga algún reconocimiento con algún antígeno propio. Si la señal es alta, entonces va a ocurrir autorreactividad. Es decir, si tenemos linfocitos de autorreactivos, son células que van a estar actuando con una sobrevida larga, madurándose, expandiéndose y no van a tener, digamos, ningún control. Entonces, si eso ocurre, pero los mecanismos que la regulan logran controlarlo, esa célula va a ir para una apoptosis o para una delección clonal. Aunque queda el mecanismo, como les dije, de que se reedite el receptor del BCR para que no perdamos a esa célula del todo. Y si una vez que ha ocurrido esa reedición del receptor y es efectiva, pues la célula puede sobrevivir. Si la señal es ausente, es decir, si no hay ninguna señal contra ese estímulo, entre ese antígeno propio, entonces la célula B va a tener una sobrevida y madura perfectamente. Pero si la señal es baja, que es probable que entonces no sea una célula buena y es mejor que esa célula vaya para una energía clonal y se inactive para que vaya a una muerte celular, como lo vemos aquí. Es decir, es excluida del folículo y va para muerte celular. Vemos nuevamente el detalle del receptor de la célula B, que como les digo es exactamente igual a una inmunoglobulina. Tiene una porción extramembrana, o se llama dominio tipo inmunoglobulina, tiene un dominio transmembrana y tiene un dominio intracelular que va a ayudar a lo que es la transducción de las señales a través de estas moléculas acopladoras, que son la alfa y la beta. Tiene una porción que es constante, que es esta porción de abajo, y una porción que es variable, que es la que va a reconocer al antígeno o es el sitio de reconocimiento antigénico. Si lo comparamos con el receptor del TCR, vemos que este es un receptor mucho más sencillo en forma y que sus moléculas acopladoras son diferentes también, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar cuando se edita el receptor? En caso de que ese receptor del linfocito B esté reconociendo un antígeno propio como que si fuera no propio, o lo reconoce fuertemente. Si hay un fuerte reconocimiento, entonces el receptor se edita, se reordenan los genes. Es importante que ustedes sepan que ese reordenamiento de genes que ocurre al azar. No es que es un reconocimiento que ocurre dependiendo del antígeno que recibió o de que una respuesta específica ante un antígeno recibido, no, sino que es un proceso que ocurre netamente al azar y es importante tenerlo en cuenta porque justamente el hecho de que sea al azar es lo que favorece la variabilidad biológica del ser humano. Ahora, si cuando se reedita ese receptor se obtiene un nuevo receptor que como ven aquí ha cambiado de color para expresar que se hizo diferente y no reconoce, si el nuevo receptor no reconoce al antígeno, entonces la célula es capaz de madurar y se mantiene su sobrevida. Pero si ese nuevo receptor sigue reconociendo ese antígeno propio como no propio, entonces esa célula tiene que ir para muerte celular, como lo vemos aquí. Degeneración, anergia, muerte celular. Ahora, ¿cómo ocurre la activación de los linfocitos B? Ya tenemos a esa célula ubicada en un órgano linfoide secundario, como lo es un ganglio linfático. Ahí vemos que se acuerdan que en los ganglios linfáticos vamos a tener folículos primarios, que es donde están concentrados esas células B. Allí esa célula B, por ser los ganglios linfáticos, órganos que están filtrando siempre a través de las células dendríticas, y aunque no sea con las células dendríticas, sustancias, dentro de eso van a pasar algunos antígenos, esos antígenos pueden ser reconocidos directamente por la célula B. Como yo les comentaba, en la clase pasada yo les había hablado de 3 células presentadoras de antígenos. Una que era la célula prototípica, que es la célula dendrítica. Segundo, teníamos a los fagocitos, como por ejemplo el macrófago. Y en tercer lugar les dije que la célula B puede tener una función de presentación antigénica. Es decir, que ella por sí misma, por esa función de inmunoglobulina, puede tener un antígeno que sea capaz de un anticuerpo, perdón, que es ese receptor de BCR, que es capaz de reconocer a ese antígeno específico que está entrando. Ahora, bien importante es que ese mismo antígeno que entró ya fue presentado al linfocito T a través de la célula presentadora de antígeno en ese mismo órgano linfoide secundario. Y resulta que esa célula B se va a poner en contacto con esa célula T en ese órgano linfoide secundario. Es decir, que esa célula B ya reconoce el antígeno que fue presentado al linfocito T.
Recuerden que el linfocito T puede activarse de diferentes maneras, a través de diferentes vías. Puede activarse con el macrófago, que en este caso funciona como célula presentadora de antígeno. Puede activarse con la célula dendrítica, pero también puede activarse con el linfocito B. Y el linfocito B con el que él va a reconocerse, o con el quien va a tener interacción, va a ser con ese linfocito B que reconoce al mismo antígeno que él está reconociendo. Cuando eso ocurre un efecto ayudador bilateral, por decirlo así. Es decir, que el linfocito T ayuda al linfocito B para madurar y diferenciarse hacia una célula plasmática que vaya a producir anticuerpos. Y el linfocito T sigue estimulando a esa célula y es un estímulo para que el linfocito T también induzca su proliferación, su expansión clonal, porque está reafirmando que el antígeno que entró fue reconocido también por la célula B. Ahora, también hay un mecanismo no muy bien precisado, pero en donde se sabe que también la célula B puede recibir presentación, porque ya también tiene complejo mayor histocompatibilidad, a través de la célula presentadora de antígeno. Con lo cual, ella directamente, sin estar en contacto con la célula T, puede iniciar la producción de inmunoglobulina E. Si vemos aquí, vamos a hablar de otro proceso importante. Ya vimos entonces que ese linfocito T se puso en contacto con la célula B hizo expansión, maduración. Fíjense que, les digo, se puede poner en contacto con la célula dendrítica. Las que ya hicieron su trabajo, pues entonces van a ir para apoptosis, pero cuando ya termina, vamos a ir para favorecimiento de formación de células B de memoria y también células plasmáticas, efectoras y de memoria. Un punto importante es que cuando ocurre el contacto de la célula B con ese antígeno, que les presentaba el antígeno o que ella misma reconoce, a veces es necesario que se cree una mejor especificidad de ese antígeno, con el objeto de que sea mucho más eficiente en neutralizar ese antígeno que entró. Ese fenómeno se llama hipermutación somática. La hipermutación somática son cambios que ocurren puntuales en algunos puntos de ese receptor del linfocito B, que va a favorecer a que ese linfocito B reconozca con mayor afinidad, con mayor especificidad ese antígeno. Intentarlo, porque también es un fenómeno que ocurre al azar. No es un fenómeno que ocurre estrictamente de acuerdo al antígeno que haya recibido, sino que también es un fenómeno que ocurre al azar. Puede pasar que ocurriendo al azar se genere un antígeno que sea muchísimo más específico, como puede que sea uno que sea menos afín o uno que tenga la misma afinidad. De manera que la relevancia de este proceso está en que cuando se haga al azar puede encontrarse un anticuerpo, es decir, se forme una porción que reconozca ese antígeno en una forma más eficiente que permita que sea aclarado más rápidamente el organismo y sea eliminado más fácilmente, si eso llegara a pasar. Es importante saber que esa hipermutación somática es algo que ocurre en esa célula puntual, es decir, en esa célula específica. Es decir, que esta hipermutación somática no tiene ningún tipo de injerencia en lo que va a ser la herencia. Es decir, no es que esa persona que hizo esa hipermutación somática y que, por ejemplo, creó un receptor que es mucho más específico para reconocer un antígeno, es capaz de transmitirlo a la descendencia, sino que ese se queda con esa persona. Es un proceso al azar y que ocurre solamente en forma individual en una célula. Aquí vemos, lo que ocurre es esto, se hace un reordenamiento de estos genes B de una manera a través de esta enzima, que es la A y D, y al final tenemos un cambio, y si ese cambio puntual favorece a que se reconozca de una manera más eficiente al antígeno, pues perfecto. Quiere decir que va a ser eficiente en el reconocimiento antigénico. Y bueno, si por al azar ocurre y se genera un anticuerpo que sea de mejor afinidad, pues es un gran punto para el azar. Y para ese organismo que está teniendo esa suerte de que se consiga ese nuevo anticuerpo. Una cuestión importante es que para que el linfocito B madure, necesita, como les dije, un estímulo a través de receptores. Aquí vemos la unión de CD40 a CD40 ligando. Esta que ustedes ven aquí como CD154 también es conocido como CD40 ligando. Solo que en inmunología muchas de estas moléculas reciben nombre también.
y reciben varios nombres, pero han tratado de integrarse de la manera que sea más fácil. A mí me parece más fácil decirle CD40 ligando porque lo podemos asociar con CD40. Entonces, una vez que eso ocurre, es un estímulo para que esa célula vaya madurando y pueda avanzar hacia una célula plasmática, que es la célula plasmática efectora. La célula plasmática efectora tiene también una cantidad de expresión de quimioquinas. Esas quimioquinas también la mantienen anclada para que ella haga una función de ser una célula que sense cuando entra una nueva noxa y ella pueda ejercer la función específica cuando esa célula tenga que enfrentarse al antígeno que ya conoce. Otro punto importante es que una vez que ocurre la interacción entre el linfocito T y el linfocito B, a través del complejo mayor histocompatibilidad TCR y la unión de las moléculas coestimulatorias, en este caso CD40, CD40 ligando, un punto importante es que esto va a provocar, dependiendo del antígeno que le fue presentado, un estímulo en la célula T para que se produzca una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias van a ayudar a que la célula B madure. Pero dependiendo de ese estímulo, se pueden recibir diferentes productos. Por ejemplo, si se produce interferón gamma, entonces va a orientarse hacia la producción de inmunoglobulina G, diferentes subtipos de inmunoglobulina G. Si se produce, por ejemplo, interleuquina 4, porque la noxa que entró favorece la estimulación de interleuquina 4, entonces vamos a tener mayor producción de inmunoglobulina E. Y si tenemos, por ejemplo, producción de APRIL, BAFF, de factor de crecimiento transformante beta, entre otros, entonces vamos a tener producción de inmunoglobulina A, que es la que va a estar en las mucosas. Este fenómeno, cuando ocurre directamente en la unión de la célula B con la noxa, con el antígeno, de una vez se va a favorecer la diferenciación hacia inmunoglobulina E, es decir, el primer subtipo de inmunoglobulina. Cuando ya, acuérdense que yo les dije que como es una inmunoglobulina, tiene una porción variable, que es la porción que está hacia el antígeno, que es la que va a cambiar, y tiene una porción de abajo que es constante. La porción que reconoce el antígeno va a mantenerse siempre invariable, es decir, reconociendo ese mismo antígeno. Y va a cambiarse la porción FC de la distribución para que se haga el cambio de isotipo. El cambio de isotipo es cuando ya dejamos de producir inmunoglobulina M, que es un pentámero, para producir monómeros o dímeros que están distribuidos entre inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y A, que son las que van a hacer la función efectora en forma mucho más específica, porque como vamos a ver en la clase siguiente, existen diferentes células del sistema inmunológico, receptores FC, que es de esa fracción constante de las inmunoglobulinas, que van a estar distribuidas en diferentes células del sistema inmunológico y que dependiendo de la acción que se requiera, esa célula del sistema inmunológico va a hacer una función específica para que se pueda dar la acción que queremos. En el caso, por ejemplo, si quiero eliminar el MINTOS, va a ser a través de inmunoglobulina E, porque los receptores FC de inmunoglobulina E van a estar en las células que se encargan de hacer eso, como lo vimos en la primera clase de inmunidad innata. Otro aspecto importante de estas células es que ellas, como les dije, tienen fenotipos que permiten, o cluster designation, que permiten hacer su marcaje fenotípico. Esto para nosotros tiene importancia porque eso nos permite reconocer a las células y también nos permite hacer intervenciones terapéuticas, como se hacen en la actualidad. Fíjense, por ejemplo, uno de esos ejemplos es el hecho de la molécula CD20. Ustedes ven que la molécula CD20 se expresa en muchas de las células, pero en la célula ProB no se expresa. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, coloco un medicamento que bloquee ese CD20, yo voy a tener una destrucción o voy a tener un bloqueo de las células, pero de la PreB en adelante. En un momento determinado, se dice que más o menos en un periodo de 6 meses o un poco más, eso se va a repoblar. ¿Por qué? Porque la célula ProB puede seguir madurando hasta formar otra vez una célula B madura. Pero por supuesto, yo con ese efecto que estoy haciendo, que el efecto efector de estas células, como es la producción de anticuerpos, se disminuya y eso favorece a algunas enfermedades, en algunas enfermedades específicas. Vemos que no solamente es el CD20 que tiene relevancia, sino que también, por ejemplo, está CD19,
Está, por ejemplo, el CD40, que ya lo comentamos, que ayuda para el cambio de isotipo. Y este CD20, por ejemplo, que es muy usado y que los debemos conocer todos porque hay intervención terapéutica en ese aspecto, tenemos que es un canal de calcio. Imagínense que estamos hablando de un canal que es el que ayuda a hacer la función celular, porque el calcio intracelular o el movimiento de calcio hacia el interior de las células es lo que favorece los procesos que van cascada abajo para que se active el factor de transcripción al nivel del núcleo y se pueda hacer el efecto. Otro aspecto de relevancia es las características que tienen las células B que van a quedar de memoria. Vamos a tener células B de memoria y células plasmáticas de memoria también. Estas células B de memoria son más abundantes que las células vírgenes. ¿Por qué? Porque ya probamos que esa célula actúa contra un antígeno específico, que ese antígeno específico nos creó algún problema en el organismo y nosotros entonces lo queremos neutralizar a través de la función que vamos a hacer con esa célula que ya la probamos y entonces tenemos que tenerla en mayor cantidad. Presentan alteraciones en la cromatina y en factores de transcripción. ¿Por qué? Porque son células que están altamente activas, son células que pueden ser potencialmente activas desde el punto de vista de producción de interleuquinas, citoquinas o cuando se necesita favorecer la expresión de algún receptor en su membrana. Tiene una capacidad de sobrevida alta. Eso es lo que influye en que, por ejemplo, nosotros tengamos una protección con vacunas generalmente que dura aproximadamente unos 10 años, porque esa célula tiene una sobrevida larga y son capaces de protegernos durante muchísimo tiempo. Tiene un efecto de que son unas células que hacen una función centinela porque están sensando si entra esa noxa que ellas saben reconocer. Y un aspecto importante es que ellas reconocen antígenos a concentraciones bajas, porque tienen bastante afinidad por él, y eso es bueno porque permite que una vez que estamos en contacto en segunda vez con ese mismo antígeno, podemos atacarlo de una manera más eficiente. Aquí vemos también un detalle en donde en ese órgano linfoide secundario tenemos a esa proliferación de la célula B, guardando a las células de memoria, como les digo, células B de memoria que no se han diferenciado en célula plasmática y otras que se van a diferenciar hacia célula plasmática, pero que también van a ser de memoria. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga una célula B que necesita madurar al linfocito, a célula plasmática para hacer la función efectora, que es producir los linfocitos, producir los anticuerpos, perdón, a que yo, por ejemplo, utilice una célula, utilice, por ejemplo, un receptor, o digamos, ya, un momentico que se me salió aquí la presentación. Ya quedan 10 minutos y me avisó. Que no es lo mismo, por ejemplo, si entra ese antígeno la segunda vez, que yo tenga ya de una vez una célula plasmática de memoria y esa célula plasmática produzca de una vez el anticuerpo contra ese antígeno. Eso es decir, que si entra ese antígeno, desde ese mismo día yo estoy produciendo anticuerpos o función efectora sobre ese antígeno que entró. Bien, también tenemos un subtipo de células B que es la célula B reguladora. Ustedes se acuerdan que yo les comentaba de la célula T reguladora, que es la célula que va a tratar de apagar la respuesta inmunológica, de que las células T que ya no se usan vayan para apoptosis, de disminuir la expansión clonal. Pues esta célula B hace lo mismo. Lo hace para ella misma, para la misma subpoblación de linfocitos B, pero también lo hace para la célula T, es decir, para que la célula T, a través de esa interacción que hay entre CD40, CD40 ligando, y CTLA4, CD80, 86, recuerden que yo les había comentado que CTLA4, que está en el linfocito T, es una molécula coestimulatoria, una molécula accesoria, pero está dentro del grupo de las coestimulatorias, pero en este caso ya tiene un efecto inhibidor, es decir, que cuando ella se estimula es para apagar la respuesta del linfocito T. Entonces, cuando se apaga o a través de la estimulación de este CTLA4, por esa célula B reguladora, entonces yo voy a tener una respuesta que puede ser hacia una célula TH17, una respuesta TH1, para regular la respuesta TH1, puedo tener producción de los linfocitos Treg o linfocitos T reguladores, y también ayudar a aumentar el FOXP3, que es el marcador específico de la célula T reguladora. Esta célula T reguladora va a favorecer la producción de interleuquina 10, que es una molécula que va a apaciguar la respuesta inmunológica. Con lo cual, pues ya es un aviso para que el sistema inmunológico adaptativo deje de hacer esa respuesta tan exagerada o tan adecuada que había hecho para ese antígeno que entró. También es importante que cuando el linfocito B se activa,
en su receptor se van a ver la expresión de diferentes receptores y que van a favorecer que aparezcan, por ejemplo, el receptor de interleuquina 2, receptor de interleuquina 4, receptores de sobrevida como el receptor BAF, para que esta célula tenga mayor sobrevida cuando se necesita que haga su función. También va a aumentar la expresión de CCR7, que es una quimioquina, que va a ayudar a que ella se mantenga anclada en ese órgano linfoide secundario para que no muera, es decir, para que ella sobreviva, se mantenga activa y para que no muera durante ese tiempo. Y en la activación del linfocito B, resumiendo, vamos a tener una activación que va a ser a través de ese receptor de BCR. Puede ser que yo tenga activación a través de las moléculas BLyS y BAF, que son moléculas que estimulan la sobrevida del linfocito B. Puede ser que yo tenga una estimulación a través de CD40 ligando, que lo haría puede ser con una célula dendrítica o con el linfocito T. Puede ser también que yo tenga señales mediadas por los receptores TOL o Toll-like receptor, el 4 y el 9. Estos receptores pues reconocen polisacáridos, reconocen antígenos proteínicos, y el 9 reconoce también material genético. De allí la importancia que tienen ejemplo en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus. Estos son los antígenos que reconocen mayormente proteínas pequeñas o ya polisacáridos, que son estructuras un poco más grandes. Y vemos que una vez que ocurre esa activación, vamos a tener que a través de las moléculas acopladoras que tiene el receptor BCR, como las alfa y las beta, se va a producir una señal cascada abajo de fosforilación básicamente, para que a través de diferentes vías se trasloque al núcleo factores de transcripción nuclear como lo son el NF-κB, para que ocurra una lectura y se produzca bien sea un receptor que se quiera expresar o una interleuquina o cualquier otro receptor de sobrevida que se necesite de acuerdo al estímulo que recibe. Si yo tengo, por ejemplo, a ese antígeno que entró, aquí en este caso tenemos, por ejemplo, un microbio que tiene unida a una molécula de complemento. Esa molécula fue opsonizada, pues para decir así, para hacerlo un poco más apetecible al reconocimiento. Es reconocida y gracias a ese complemento que tiene, estas moléculas accesorias que ayudan a que se haga la activación de ese linfocito B en una forma más eficiente, a través de esta PI3 quinasa, que es fosfatidil 3 quinasa, que ayuda al favorecimiento de entrada de calcio hacia la célula. Esto va a favorecer la activación de la célula B. Si yo tengo, por ejemplo, a la célula T con la célula dendrítica, ocurre la presentación, como yo les dije, para que la célula B reconozca esa célula T tiene que estar ya en sintonía con el mismo antígeno. Entonces, previamente que ya haya ocurrido esto de la célula presentadora de antígeno, el linfocito T, entonces yo, después que ya tengo ese reconocimiento, a través del linfocito T, yo voy a presentar al linfocito B, que ya reconoce ese mismo antígeno, y yo voy a favorecer a través de citoquinas que él se madure y prolifere. Ve, aquí lo vemos. Esta es una proteína. Recuérdense que yo no voy a presentar toda la proteína ahí en el complejo mayor de histocompatibilidad. Yo lo que voy a presentar es un pedacito, nada más. Entonces, ese pedacito que yo voy a presentar, que en este caso es este antígeno que están mostrando aquí, ese antígeno es el que estoy presentando de esa gran molécula, que es lo que está reconociendo el TCR, y a través de esta molécula accesoria, que es el complejo CD40 ligando, que está en el linfocito T, y CD40, que está en el linfocito B, ocurre entonces lo que es el reconocimiento efectivo. La primera señal, segunda señal. Si, por ejemplo, yo reconozco a un antígeno, si esa célula B reconoce un antígeno que está unida a un anticuerpo y lo tiene unido ya, no me interesa a mí reconocer a un antígeno que está unido a un anticuerpo, porque ya de ese complejo se van a encargar otras células de acabarlo, como por ejemplo un macrófago. Entonces, si yo tengo ese antígeno que está unido a un anticuerpo, entonces automáticamente los receptores FC que están en la célula B bloquean la activación de la célula B, porque no es objeto de que se bloqueen a los antígenos que están unidos a anticuerpos, es decir, los inmunocomplejos no son reconocidos. Solamente son reconocidos los antígenos que están solos. Resumiendo entonces, las funciones de las células B son las siguientes. Primero, la más importante es la producción de anticuerpos. Esta producción de anticuerpos básicamente lo van a hacer las células plasmáticas, que son las células efectoras. Otro efecto que tiene es la producción de la presentación antigénica a las células T, es decir, reconocimiento antigénico
propio, es decir, una célula presentadora de antígeno, y ella es capaz de presentárselo a las células T. Va a producir citoquinas de diversos tipos, citoquinas y también citoquinas que pueden tener una función para ella misma y para las células circundantes, y una función que es un poco reconocida de las células B es la inducción de arquitectura ectópica, es decir, como por ejemplo ayudar a formar un nódulo reumatoideo, un ganglio linfático, etc. Aquí vemos un ejemplo de lo que significa el bloqueo de ese canal de calcio CD20. Vemos que este anticuerpo monoclonal, que es el rituximab, puede ser capaz de, a través de un mecanismo directo, provocar apoptosis a la unión en la unión de ese canal, con ese canal de calcio. También puede ser capaz de ser marcada de que la célula efectora la acabe o la destruya, o que se ejerce una citotoxicidad celular dependiente de las células TCD8. Igual ocurre con el bloqueo de Bliss a través de belimumab, que es otro anticuerpo monoclonal, que al evitar que se una al receptor, evita que la célula B se convierta en una célula autorreactiva. Entonces, estos son dos ejemplos clásicos de cómo el efecto terapéutico y el conocer la inmunología nos ayuda a entender mejor el funcionamiento del sistema inmunológico. Si se corta la conexión, voy a conectarme de nuevo con otro ID para que puedan acceder a la sesión de preguntas y respuestas. Porque creo que ya Zoom terminó.